¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto saludarlos a todos los que se están conectando en nuestras formaciones en línea de repaso que bien tenemos por proponer en estas buenas intenciones del saber que propone el Centro Internacional de Desarrollo Coaching, el CIDEC. En este día, bueno, pues es una formación de repaso, es básicamente un tema de clase en línea de repaso. Muchas gracias a todas las personas, a todos nuestros alumnos que se están dando de alta en estas clases de repaso en línea. Y bueno, pues qué bueno, muchas gracias. Esto corresponde a la diplomatura de Coaching PNL con inteligencia emocional. Estuvimos muy candentes en los temas en las clases en vivo de la semana pasada, específicamente las razones del por qué tenemos que dejar de juzgar a los demás, y hablábamos precisamente de los sesgos sociales como aquellas limitaciones inconscientes que generan una nula interpretación sobre las cosas, sobre las personas, sobre los resultados. Hablábamos muy claro, un sesgo es una desviación inconsciente, es una limitación, es una traba, es una manera de pensar negativa, y que de alguna manera la interpretación de lo que estamos viendo afuera de nosotros, es decir, a través de nuestra percepción, es una realidad completamente diferente. Hay sesgos lingüísticos, sesgos emocionales, hemos tenido también sesgos, obviamente, las historias que se cuentan y cómo se encuentran en la sociedad también nos limitan en el desarrollo de nuestro crecimiento, evidentemente personal. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Aquí estamos dando de alta a todas las personas que están entrando a nuestra formación. Es un repaso, unos minutos de repaso en estas pinceladas que valen oro para reforzar su conocimiento. Recuerden que el reforzamiento sostenido en el tiempo nos da la habilidad de tener un nivel de comprensión, y es por eso que estos cortitos que propone el CIDEC, el Centro Internacional de Desarrollo Coaching, el CIDEC. Yo soy César Alanís, parte del proyecto de formación, pero sobre todo que está guiando esta formación que bien tenemos por aplicar, y más en estos tiempos que necesitamos mucho de herramientas de la autoobservación, del crecimiento y del desarrollo personal. Y entonces, qué importante es, platicábamos un momento, caer en estereotipos, es decir, a través de esto de poner etiquetas de esas situaciones heurísticas. ¿Se acuerdan que lo veíamos en clase? Nosotros somos muy dados a poner etiquetas sin conocer, y estas etiquetas distorsionan muchas veces la realidad. Hoy vamos a ver algunas clavecitas que nos permitan precisamente razones del por qué debemos de dejar de juzgar. Algunas claves, un par de claves que vamos a ver como repaso en estas formaciones que tenemos en su diplomatura de Coaching PNL con inteligencia emocional. Es muy habitual que nosotros juzgamos a otras personas todo el tiempo, y esto, al juzgarlo, recordémoslo, lo vimos en clases, somos el resultado de nuestras últimas experiencias, y a través de lo que comunicamos y cómo lo comunicamos, nuestro cerebro de manera inconsciente bidirecciona ciertas áreas del cerebro que nos generan recuerdos, y en automático generamos un proceder, un actuar a esas realidades que estamos generando. Aquí hay una pregunta, bienvenidos a todos. Hay una pregunta que, ¿por qué juzgamos constantemente? Bueno, yo decía hace un momento que hay muchas variables del por qué juzgamos, pero una de ellas es cómo aprendemos. Nosotros, el primer vínculo de aprendizaje es la imitación, y cuando nosotros, a través de la imitación, escuchamos que los demás, cómo se comparten con los demás y cómo los demás al compartirse, es a través del juicio, de estos procesos de poner etiquetas, a través de situaciones en las que, sin saberlo, etiquetamos a las personas. Es una manera inconsciente de poder aprender. Hace un momento decía, somos resultado de nuestras últimas experiencias, ambiente, manera de pensar, últimas experiencias. Mi situación emocional evocan últimos recuerdos, y eso genera que nosotros pongamos la intención, una buena o una mala intención, de alguna manera comunicándonos de una manera desatinada con los demás. Muchas veces, sin darnos cuenta, generamos mucho daño en la manera en cómo nosotros procedemos, en la manera en cómo etiquetamos a los demás. Y lo peor de todo esto es que pasamos el tiempo juzgando, y esto muchas veces invertimos demasiado tiempo. Y recuerden que donde invertimos demasiado tiempo, y la comunicación donde invertimos demasiado tiempo, en eso nos convertimos, porque nosotros nos convertimos en aquello que tanto pensamos, que en tanto decimos, pero más grave, convertimos el entorno y la realidad en función de cómo pienso, cómo hablo y cómo siento. Y esto, obviamente, a través del tiempo es necesario mirarnos a través de esta herramienta que les mostraba en clase del observador consciente responsable. ¿Por qué? Bueno, pues esto a nosotros pues nos va generando, nos va minando, y hay que reconocer nuestras propias limitaciones. Uno de los recursos muy importantes que hemos visto en clase es que el ser humano es sujeto a libertad, es decir, que se siente libre cuando puede tomar nuevas y mejores decisiones en función de lo que es consciente y lo que limita.
ocupemos esa libertad en la manera en cómo nosotros somos conscientes de cómo juzgamos sin conocer, y esto genera un sesgo y cambia completamente nuestra realidad. Y esto, la mayoría de las veces, esto lo sabemos muy bien, que basamos nuestros prejuicios en trivialidades. Recuerden que cuando escuchamos a determinadas personas que en nuestro primer círculo, cómo es su comunicación, utilizamos precisamente la regla de la imitación en función de lo que hemos aprendido, es decir, nosotros hacemos lo que hemos visto en los espacios del tiempo en lo que nos hemos compartido. Y bueno, pues desafortunadamente eso genera una gran complejidad en proyectos, en metas, en personas, diferentes personalidades, ¿verdad? Que yo creo que todos somos valiosos, todos tenemos algo de valor, todos tenemos un potencial, todos tenemos talento, todos tenemos algo que aportar. El problema es cuando tenemos juicios. Estos juicios nos van limitando y nos limitan la manera en cómo nosotros nos compartimos con los demás. Y un ejemplo muy claro, lo decía yo en clase, que cuando nosotros ponemos etiquetas en una persona, posteriormente a las etiquetas, mi conducta con esa persona definitivamente va a cambiar. Lo comentábamos en clase también, es la razón de la importancia de tener herramientas para darnos cuenta como un observador consciente responsable. Ahí la formulita que les enseñaba en clase, qué importante era cómo las redes neuronales, las bases neuronales que se conciben en la personalidad y los procesos psicológicos de la cognición, bueno, pues obviamente se sabe, y los que hemos estudiado en la parte que se enfoca en el contexto de la neurociencia, pues sabemos que hay una área que en concreto que se activa cuando tratamos de entender cómo los otros actúan o cómo actuamos. Esta área es la unión tempo-parietal. Y obviamente lo platicamos en clase, se encuentra en el lóbulo temporal y en el lóbulo parietal del cerebro. Y aquí es importante porque juega un papel fundamental en los procesos de distinción entre el yo y los demás, procesos elevados conscientes, que cuando sabemos que en la base de la neurociencia específicamente, precisamente en la parte de la neurociencia cognitiva, estudia precisamente las áreas en concreto que se activan cuando nosotros nos entendemos y tratamos de entender a los demás. Y bueno, pues aquí la distinción entre el yo y los demás, hay una serie de redes neuronales interconectadas, los famosos cognitos, que generan en una memoria de corto plazo últimas experiencias y el proceder, pero aquí lo interesante, la percepción del mundo en el que nos rodeamos. Acuérdense que somos lo que decimos, y lo que decimos cambia, limita o potencializa nuestra realidad. Entonces ahí a poner atención, porque bueno, yo he tenido la oportunidad de observar y de escuchar con atención personas que sin conocer a otras personas ponen etiquetas que sin duda limitan el crecimiento, el conocimiento hacia los demás, y no solamente personas, ciudades, contextos culturales, sociales, políticos, países. Y esto limita de verdad de una manera lacerante, porque somos unos críticos feroces, rabiosos contra situaciones que de alguna manera limitan nuestros crecimientos personales. Yo les platicaba en clase que mucho cuidado con lo que decimos, porque a veces somos conscientes de lo que decimos, pero no lo que vamos a despertar. Me refiero a la percepción, me refiero precisamente a la cognición. Que bueno, que esto ya lo hemos platicado mucho ya en clase. Es por eso que tener buenos hábitos lingüísticos, sobre todo por la bidirección, cognición y los procesos elevados psicológicos, pero sobre todo la percepción y sobre todo la conducta, que esto es muy, muy serio que lo pongamos a estudiar. Bueno, aquí hay muchas preguntas referente al tema de maestro. Dice aquí, maestro, ¿por qué las personas juzgan sin conocer? Bueno, esto ya lo hemos platicado. Bueno, muchos de los procesos, recuerden que somos el ambiente donde nos compartimos, y en el ambiente donde nos compartimos no solamente somos su pensar, somos su decir, también somos su sentir. En la clase que hablaba un poco de la psicología social, que estudiamos la psicología social, hablamos de la psicología en lo colectivo. También sus calles piensan, también la forma de pensar se piensa, también la forma de pensar del colectivo termina evidentemente influenciando, como les decía, el primer proceso de aprendizaje es la imitación. Entonces, muchas veces al no poner conciencia en la educación sobre lo que nos concibe, es decir, sobre lo que nos alinea, sobre lo que nos endereza, sobre lo que nos hace crecer, al no poner atención, porque no somos libres, porque vivimos en un estado inconsciente, un estado permanente de inconsciencia, pensamos poco, reaccionamos rápido, es complicado pensar que hay otras cosas diferentes. Es por eso que el ser humano no necesita mucho conocimiento, necesita mucha educación, porque el conocimiento lo podemos encontrar en cualquier parte, pero la educación es poner en marcha con conciencia, en diferentes estilos de reflexión y pensamiento, todas las herramientas que nos arroja la información. Por eso es importante entender que hay que pensar antes de actuar. Aquí hay que ver algunas razones.
para no juzgar evidentemente a los demás. Y esto es importante porque, bueno, el observador consciente responsable piensa antes de actuar. Bueno, pues antes de emitir algún juicio, algún prejuicio, adelantarnos a emitir alguna, vamos a decirlo, tus palabras no son libres de lo que de alguna manera se puede decir, siempre van con una intención. Bueno, piensa antes de actuar. Primera clave. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos dicen las apariencias externas y otras veces nos dejamos llevar por corazonadas. Recuerden que ya vimos una clase de la intuición y también tiene mucho contexto y esto posteriormente lo vamos a platicar en otra clase. Es importante que nos paremos unos segundos y analicemos bien la situación. Recuerden que uno de los procesos importantes en la observación es fundamental la observación y también aprender a preguntar para poner atención en la escucha. Si vamos a juzgar a alguien, que sacan todas las pruebas sobre lo que nosotros de alguna manera queremos tener. Es decir, esto lo hemos dicho muchas veces, el observador consciente es aprender a observar, aprender a escuchar, aprender a sentir y sobre todo aprender a decir, que esto lo hemos escuchado mucho en el pizarrón científico donde habla del capital mental, no el capital intelectual. Recuerden que el capital intelectual es la suma del conocimiento que se almacena en redes neuronales, es memoria. Apelamos más a la inteligencia que a la memoria, que es la inteligencia, capacidad que tenemos de pensar antes de actuar. Los procesos cognitivos superiores son muy importantes para poder nosotros emitir y lo que podamos emitir sea propositivo y pueda sumar. La pregunta, recuerden, la meta reflexión en la pregunta es fundamental. Hay que aprender a preguntar antes de poder enjuiciar, porque eso ya lo sabemos, los costos elevados en los sesgos que les ocasionamos en los demás, pero cuando yo emito un juicio que carece de valor porque no tengo la prueba suficiente, mi actuar hacia los demás cambia completamente. Bueno, hemos platicado dentro de las herramientas que tenemos precisamente dentro de nuestra diplomatura de coaching PNL con inteligencia emocional. Hay una muy importante que es la práctica del mindfulness. Ya le hemos platicado que esta es una técnica, es una terapia de tercera generación con mucha base científica, con mucho fundamento propositivo que se recomienda, la recomiendo, yo lo hago. Y lo importante es que ustedes no recomienden algo que no hagan, ¿verdad? Nadie puede dar lo que no tiene, entonces seamos testigos de nuestro propio crecimiento. Ya hicimos una clase de mindfulness con respiración consciente. Bueno, les he comentado en clase que esta terapia de última generación que nace del tema del budismo, lejos de ser una técnica, es una filosofía muy profunda que tiene como premisa observar a los demás y los observamos por lo que llevamos dentro de nosotros. Observar con el corazón, observar a los demás como si te estuvieras observando a ti mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es muy interesante porque está demostrado que cuando tú te miras con amor, tú te miras con compasión, tú te miras en equilibrio, tú te miras con paz y donde hay amor, pues no puedes juzgar. ¿Se entiende esta parte? Esto es muy interesante, es muy profundo. Yo la aplico mucho con mis alumnos, yo la sugiero con ustedes porque tú nunca vas a hablar de lo que no alimentas. Tú nunca vas a decir lo que no existe dentro de ti. Y recuerden, importante, que solamente te reflejas y te identificas con aquello, con lo que los demás hacen. Entonces, recuerden la alineación, corrijo en mí, ¿ok? Lo que me molesta de ti. Entonces, la aplicación de esta filosofía del mindfulness, la atención plena con la respiración consciente, es entender muy profundo que no puedes hablar de lo que no alimentas. Cuando usted emite un juicio, solamente está validando sus creencias. Entonces, a poner atención ahí, hay mucho debate. ¿Se acuerdan en la plática, en la clase, mucho debate? Pero muy bien, de eso se trata también, que pongamos un tema en la mesa y lo podamos debatir. Entonces, importante es, cuando empecé a respetar a los demás, cuando vi a los demás con amor, es que descubrí el amor en mí mismo. Entonces, esto es una filosofía muy profunda, que en esta diplomatura le hemos platicado, y qué bueno que usted tenga la herramienta que fundamente, si usted busca alternativas que permitan el compartirse con los demás, recuérdelo, solamente usted puede emitir el juicio. Lo hemos dicho, hay guerra, afuera va a haber conflicto, cuando adentro hay paz, afuera va a haber unión. ¿Me explico? Entonces esto es muy importante en tema de clase y lo estamos repasando. Aquí muchas preguntas con el tema de mindfulness, donde puedo encontrar una terapia de mindfulness, cuando se va a volver a repetir la clase. Bueno, esto está grabado y obviamente soliciten en el grupo la clase de mindfulness y con gusto se las pueden compartir. Bueno, el punto número 3 sobre las creencias. Tomamos decisiones basado en nuestras creencias, tomamos decisiones basado en nuestras decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones y hasta no hacer nada también es una decisión. Tomamos decisiones basadas en nuestras creencias y nuestros valores. ¿Qué son los valores? Lo hemos platicado, todo aquello que nos hace más y mejor persona. Entonces, entender que no todos somos perfectos y que cada quien es lo que es por lo que hicieron de ellos. Entonces, aquí hay que trabajar mucho la tolerancia. Debemos ser tolerantes primero de nosotros,
siguiendo el punto número 2 y el punto número 1, pero también entender en el conocimiento, capital intelectual, que no todos tienen la misma oportunidad y que los otros son como son por lo que hicieron de ellos. ¿Por qué lo hicieron? De manera inconsciente o consciente, lo aprendemos basado a la imitación. Hay que intentar ser más tolerante con los demás. Y esto es importante porque a veces no aprobamos lo que los demás hacen, pero no quiere decir que esas personas sean malas personas. Importante porque apelamos más a su ignorancia que a su maldad. Hemos platicado mucho en clase entender la tolerancia como un símbolo precisamente de equidad, en el sentido de equilibrio, de equidad, de entender que no todos tienen las mismas oportunidades y cuando alguien hace algo que sale dentro del contexto normal, por así llamarlo, apelamos a su ignorancia y no a su maldad y entendemos que no somos perfectos, que todos nos equivocamos y que levantamos la mano con humildad para reconocer que no soy perfecto y que cuando yo me equivoco me tengo que corregir y lo más importante, que no debo de juzgarme de manera negativa porque cuando me juzgo mi comportamiento a mí evidentemente cambia. Nada baja tanto la autoestima, la seguridad en una persona que el juicio, ese juicio rabioso que tenemos hacia nosotros mismos. Cuando nosotros lo aprendemos, bueno, entendemos que los demás no son perfectos, que dan lo que tienen y que mucho de lo que dan es por lo que aprendieron así. Entonces, importante, nadie es perfecto. Me encanta mucho porque nosotros entendemos que hay que apelar más a la humildad que a la ignorancia, ¿verdad? ¿Qué es la humildad? Capacidad de reconocer que nadie es perfecto, que yo no lo soy, y importante de darme cuenta que cuando yo puedo emitir un juicio contra alguien, es que estoy evidentemente defendiendo la creencia de la ignorancia. El punto siguiente, importante, entender que no todos tenemos las mismas oportunidades. Bueno, pues hay que recordar que no todos somos iguales. Ustedes están estudiando una herramienta del desarrollo, del crecimiento personal, y hay personas que tienen la oportunidad de hacer las paces consigo mismo, alzar la mano y vincular un nuevo conocimiento, y esto nos da la oportunidad de ver el mundo diferente, movernos de lugar y buscar alternativas. Como hemos dicho en clase, nadie lo hará por nosotros más que nosotros mismos. Bueno, pues aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Pues hay personas que no tienen esta oportunidad. Y entonces, esta oportunidad es que no todos somos iguales, no porque tú lo estudies puedes mirar que los demás quieren cambiar como tú. Debemos de aprender a respetar los procesos, los tiempos y a las personas. Recuerden lo que les he dicho mucho en clase, el valor más alto de conciencia que un ser humano puede tener es ver al otro y no juzgarlo. Y eso es un trabajo de todos los días. El valor más alto de conciencia que un ser humano puede tener es voltear al otro y no juzgarlo. ¿Se comprende? Esto es un trabajo. Entonces, bueno, cada persona es diferente y merece el respeto, independientemente tiene su forma de pensar, sus creencias, sus paradigmas, su cultura, su familia, sus amigos, su educación. Vamos, venga, tenemos que aprender a respetar a los demás y hemos aprendido en clase que debemos siempre agregar valor, dejar las cosas mejor de cómo las encontramos, una sonrisa, una mirada, un hacer, un tener, un compartir, pero sobre todo un hacer. Recordemos que no somos lo que decimos, somos lo que superamos. Todos tenemos una historia diferente que contar, todos tienen su historia, yo tengo mi historia, y solo porque a ti no te guste, no significa que los demás estén mal, ¿verdad? Entonces, somos diferentes y esto es muy importante aprender a respetar, porque cuando no respetamos hay un juicio de alto valor que limita mucho la tolerancia y el intercambio con los demás. Hay ejercicios, ¿verdad? Tomar en cuenta, acuérdense el observador consciente responsable. Hay una tareita que les he dejado, donde decía en la siguiente clave es mirarnos a nosotros mismos, observador consciente responsable. Y entonces nada limita tanto, lo hemos dicho, que el juicio propio que podemos tener y el juicio hacia los demás. El juicio propio porque limita nuestro crecimiento personal, la empatía, nuestra forma de mirar el mundo, nuestra forma de compartirnos. Y hacia los demás, porque nada baja tanto la autoestima también cuando nosotros nos reflejamos con los demás. Bueno, pues entonces el tiempo que tú pasas, acuérdate, en el cuaderno, hacer el ejercicio de cuáles son los juicios negativos que me bajan la autoestima. Recuerden lo que hay que apuntarlo, pero también importante cuáles son los juicios que bajan la autoestima de los demás. Esos ejercicios, de verdad que me sorprende, de verdad que a veces las personas hacen una tarea increíble y me sorprende porque llevan años haciendo estas malas prácticas y cuando hacen esta tarea se sorprenden mucho y yo también me sorprendo porque bueno, aquí nos damos cuenta que la ley máxima mental de tu nivel de conciencia pues no es para todos, ¿verdad? Todos podemos recibir el mismo conocimiento, pero no todos tenemos la misma educación. Bueno, pues entonces a mirarse a sí mismo, observador consciente, hacer tu tarea al final del día y recuerda de todas las palabras que te bajan la autoestima y también las palabras que bajan la autoestima en los demás y anotarlo en el cuaderno para seguir aplicando las herramientas. Bueno, algo también muy importante es que todos somos, fíjense qué importante es, no hay mejor persona que otra.
Vale, ya lo hemos platicado muchas veces y en los puntos anteriores lo platico. Solamente hay personas que hacen bien las cosas. Cuando tú veas que hay una persona que le va bien, es que esa persona sabe algo que tú no sabes, sabe algo que tú no sabes y hace algo que tú no haces. Entonces, en el momento en que nosotros nos damos cuenta que también tenemos que darnos cuenta que no hay mejores personas que otras, que solamente hay personas que hacen bien las cosas y que saben hacer las cosas, bueno, entonces nos damos cuenta que tenemos que trabajar con nosotros mismos en el proceso del crecimiento, del desarrollo personal. Porque en el momento en que yo me siento inferior, en el momento en que hay alguien que le está yendo súper bien, súper guau, entonces en ese momento emito juicios, pues en ese momento también me estoy metiendo durísimo el pie, porque recuerda que hablas validando tus creencias. Entonces, bueno, pues yo reconozco en ocasiones cuando me voy de gira, me voy a otro país a estudiar o estoy estudiando con algún otro mentor, pues me doy cuenta y reconozco su valor y su aporte en mi vida y obviamente de mí salen cosas propositivas en él, porque evidentemente tengo que reconocer que hay gente que hace cosas que yo no hago y gente que sabe cosas que yo no hago y en ese momento pues me doy cuenta que apelo a mi humildad, que trato de decir, que si de mí emito evidentemente juicios negativos, recordémoslo, que solamente emito lo que alimento todos los días y nos vamos a la herramienta anterior. Entonces, a poner atención, no hay mejor persona que tú, solamente personas que hacen bien las cosas, ¿ok? Bien, entonces, siguiente punto, el punto que sigue es abrirnos a nuevos enfoques. Hoy los nuevos ciudadanos son ciudadanos del mundo, de nuevas creencias, aprender de nuevas maneras de pensar, de nuevas maneras de creer, estudiar y darnos la oportunidad que seguir evaluándonos nosotros constantemente es el mejor indicador de cambio. Entonces hay que abrirnos al mundo y somos obviamente ciudadanos y estudiantes del mundo. Entonces tenemos que romper la neurorrigidez, tenemos que comenzar a generar la neuroplasticidad con nuevas creencias y nuevas maneras de pensar. Y esto solamente desde la conducta de la psicología positivista habíamos dicho que cuando nos abrimos a nuevas posibilidades, algo pasa. Y lo que pasa dentro de nosotros es que se nos facilita mucho más la comunicación, neuroplasticidad, la oportunidad de aprender algo nuevo, algo diferente. Y aquí me encanta mucho retarlos a mis queridos alumnos cuando les digo, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? A esto se refiere este punto. Entonces, vamos a ser ciudadanos y estudiantes del mundo. Vamos a permitirnos crecer junto con el mundo cambia y nosotros con él, y lo único que cambia es que todo cambia, entonces vamos a darnos la oportunidad de poder cambiar. Y aquí está muy padre, me dice aquí una alumna, me dice Beatriz Saucedo, maestro, platícanos en este punto la historia del gusano de la manzana. Bueno, muy sencillo, este era un gusano que vivía en su manzana, estaba tan contento en su manzana que todos los años pasaba en su manzana. Conocía los caminos de su manzana, conocía todo muy bien de su manzana, que no le generaba ningún problema hacer lo que hacía todos los días. Un día encontró una ventana por casualidad, abrió la ventana y, oh sorpresa, en el árbol donde vivía había miles de manzanas. ¿Cuál fue su desilusión? Su desilusión fue que ya no había mucho tiempo para descubrir esas nuevas manzanas. Y así es, nosotros muchas veces apelamos a que tenemos tiempo para todo y la verdad es que tenemos un sesgo de tiempo y un sesgo de postergación. El sesgo de tiempo es que vamos, a veces todo lo dejamos para el ya merito, para el después, y el sesgo pues obviamente, bueno, pues habla de postergar las cosas, ¿no? El postergar las cosas es mañana, pasado y el viernes. Entonces, podemos ahorrar dinero, pero no podemos ahorrar tiempo. Entonces, qué interesante es para el gusano de la manzana, pues que no te pase, ¿verdad? El mejor momento hoy, las mejores personas con las que te encuentras y lo más importante es que el tiempo no regresa. Eso es fundamental, entonces ábrete a nuevas posibilidades y la neuroplasticidad, y lo hemos platicado ya en clase, tu actitud va a cambiar cuando te das cuenta que la única ventaja competitiva que muchas veces vas a tener en tu día va a ser tu actitud. Porque tu actitud va a tener una ventaja competitiva por aquellos que saben más que tú, pero que no tienen la actitud que tú tienes. Entonces, bueno, ábrete a nuevas posibilidades. Bueno, pues aquí hay dos preguntas más. Dice, maestro, es que las cosas no son como se vieran, por supuesto, el siguiente punto. Muy bien, alumno, muy bien, saludos cordiales para ti. Y es cierto, las cosas no son, las cosas, nosotros vemos lo que nosotros llevamos por dentro. Esto es muy cierto. Y hay que entender que las cosas no son, las apariencias engañan. ¿Cuántas veces nos hemos confundido cuando esperamos más de alguien y cuando esperamos menos de alguien? A veces las situaciones nos vienen sorprendiendo.
Entonces, opinar bien o opinar mal no tiene mucho sentido, sin darnos la oportunidad de hacer las preguntas evidentemente indicadas, ¿no? Recuerden que los he platicado en clase, el gran trabajo del científico son las preguntas, hacer muy buenas preguntas, ¿no? Porque mientras a veces tenemos mucho por hacer, pero no hacemos buenas preguntas. Hay que tomarnos un tiempo para conocernos bien y conocer bien a las personas antes de emitir un juicio. Acuérdense que la gente nos va a enseñar lo que nosotros queremos ver, pero en el fondo hay mucho más de lo que de alguna manera podemos descubrir, y eso también, alumno, va para ti. Entonces recordemos que juzgar hace mucho daño, las palabras no se las lleva el viento, generan profundas realidades, y todo lo que nosotros escuchamos en la parte inconsciente y subconsciente hay un intrincado de redes neuronales que van creando nuestra realidad. Es por eso que hoy necesitamos de nuevas y mejores herramientas que nos permitan precisamente conocer que lo que digas y cómo lo digas no se las lleva el viento, sino que generan profundas realidades. Hay palabras que bloquean la emoción y nada bloquea tanto la cognición como una emoción limitante. Entonces, aquí hay que ver importante, ¿no? Cómo podemos tratar a los demás como te gustaría que te trataran. Cómo podemos hablar de los demás como te gustaría que te hablaran. Entonces estas dos herramientas, bueno, pues te van a ir ayudando y corrigiendo. Entonces hay que comenzar a respetar a los demás y esto nos va a permitir pues seguir avanzando. Entonces, importante, ya terminando, qué gusto me da saludarles a cada uno de ustedes. Recuerden, esta es parte del proyecto de formación de su diplomatura de coaching PNL con inteligencia emocional. Hoy en día, bueno, pues están de moda las herramientas que te fundamenten un crecimiento. Hoy ya no estamos, fíjense qué importante es, hoy estamos ya apelando más a la inteligencia, a la gestión emocional, que a los títulos, al conocimiento y a las profesiones. Hoy estamos hablando de números, de resultados, de qué tan a gusto te sientes contigo, de qué tan orgulloso te sientes de ti, independientemente que tengamos conocimiento, que ejerzas en tu profesión, y eso nadie te lo quita, nadie desmerita esa gran labor que has hecho por mucho tiempo, pero hoy hay que recordar que el mundo cambia y nosotros con él, y necesitamos de nuevas herramientas. Y recuerda que si tú ya no estás resolviendo problemas, es porque debes de transformarte, debes de conocer, debes de aprender, pero más importante, debes tener herramientas que te permitan obviamente resolver problemas para seguir avanzando en la vida. Y bueno, ya la última clavecita, porque ya estamos por terminar, no siempre tenemos la razón. Hay que darnos la oportunidad de ser humildes, de reconocer que no siempre tienes la razón. Y importante no tomarnos nada personal, porque es sano equivocarse. Es muy sano equivocarse y es más, es de sabios reconocerlo. Entonces yo apelo, ¿verdad? Apelamos a nuestra ignorancia y no a nuestra maldad. Es muy sano equivocarnos, pero es de sabios reconocerlo. Entonces, a veces emitimos juicios que ya no operan, que ya no son de estos tiempos, que ya no estamos actualizados y seguimos hablando desde hace 30 años. Nos tenemos que actualizar. Entonces, nada limita tanto el crecimiento que seguir comunicándonos como a nosotros se comunicaron con nosotros. Bueno, pues siempre lo hemos dicho y lo hemos platicado, ¿verdad? Que la mejor justicia que le podemos hacer a un alumno es dejarle de enseñar como nosotros aprendimos, ¿verdad? Bueno, en los demás, la mejor justicia que le podemos hacer a los demás es validar si en verdad nosotros tenemos la razón. Y si no, es sano que usted reconozca que se equivoca, pero es de sabios que usted evidentemente se pueda disculpar y poder avanzar. Al juzgar a los demás, aunque tú creas que tienes la verdad absoluta, pues no es cierto, ¿verdad? Depende desde dónde lo estemos viendo. Entonces las cosas que suceden, bueno, pues suceden por muchas causas, por muchas circunstancias, y a veces nada más conocemos una parte de la historia. Recuerden que nosotros emitimos el juicio en función de nuestras experiencias pasadas, nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestro ambiente, nuestra forma de pensar, y eso obviamente emite juicios que muchas veces carecen de valor. Entonces es importante, cuando emitimos un juicio es como si nos pusiéramos unos lentes, en automático la realidad, nuestro proceder, sentir y conductual inicia un cambio radical. Entonces, bueno, pues ya conocemos un poco de estos sesgos que viven dentro de nosotros, y bueno, qué importante es entender que cuando nosotros tenemos esta nueva manera de poder comunicarnos con los demás, pues que sea de una manera en que podamos contribuir. La filosofía, que tenemos una manera de comportarnos basado en la creencia de nuestra filosofía. La filosofía pues radica mucho en la manera en cómo conductualmente nosotros nos compartimos, y la filosofía del buen vivir está en que cuando nosotros nos compartimos, las cosas las dejamos mejor de como estaban, y al final del día usted hace un trabajo personal y reflexivo que le permita trabajar en poder corregirse, porque si usted y yo queremos seguir avanzando, algo maravilloso
va a pasar. ¿Qué va a pasar? Que nos tenemos que corregir. Pero ¿qué pasa cuando aprendemos todas estas herramientas? Pasa algo maravilloso. Pasa algo maravilloso y pasa lo siguiente: ya no tenemos a quién echarle la culpa. Bueno, pues entonces cuando aprendemos esto, bueno, pues algo maravilloso va a suceder. Pues muchas gracias y aquí estamos. Muchas gracias a todas las personas que están mandando sus saludos, muchas gracias. Esto es parte de las pinceladas del proyecto de formación de coaching PNL con inteligencia emocional de nuestro manual de herramientas, más de 60 herramientas. Esto es una clase de reforzamiento, pinceladas que valen oro, porque lo que se dice aquí en ningún lugar más se puede decir, ¿verdad? Esto es parte del proyecto de investigación, trabajo y tutoría que tenemos la oportunidad de compartir en estos audios de reforzamiento, que bien los vamos a multiplicar y que bien harías tú en poderlos multiplicar, porque estamos seguros que nosotros sí sabemos lo que decimos, pero es posible que no sabemos a quién le puede llegar y les pueda salvar, de verdad le puede salvar, obviamente, un entorno, un contexto, y obviamente, como lo hemos dicho, les puede salvar, obviamente, la vida, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, me da mucho gusto saludarles. Yo soy el maestro César Alariz, parte del proyecto de formación en esta diplomatura de coaching PNL con inteligencia emocional. Muchas gracias, buenas e increíbles noches tengan todos ustedes. Aquí hay muchas preguntas, bueno, todas estas preguntas ya se pudieron responder. Este videito quedará grabado para que ustedes posteriormente puedan hacer uso de estudio. Muchas gracias, mi nombre es César Alariz, en el nombre del Centro Internacional de Desarrollo Coaching, el CIDEC, la única escuela en México que utiliza el método del neurocoaching, y agradecimiento de que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, buenas increíbles noches, hasta luego.